Buenas tardes a todos y todos. Es un gran gusto de estar con ustedes en esta quinta sesión sincrónica del curso sobre el ecosistema para el desarrollo de exportaciones de servicios. Y hoy día nos vamos a enfocar en el tema de la promoción internacional. Y esta sesión estaría a cargo de David Edery, que es justamente el jefe de la sección de promoción de servicios en PROMPERÚ, pero además tiene dentro de sus funciones también de ser profesor en la Universidad de Lima, y además es un gran apasionado de, bueno, por supuesto, de los servicios, y también se empeñan a veces en otras funciones, y que tenemos el gran honor de organizar junto con David la próxima conferencia REDLAS, que es una red latinoamericana y caribeña sobre políticas y investigación en servicios. Y les voy a compartir una convocatoria para trabajos para esta conferencia. Y esta conferencia se va a combinar con el Peru Service Summit, que se va a celebrar en la semana del 15 a 19 de noviembre. Entonces les vamos a compartir información al respecto. Tal vez, David, tú también puedes resumir también un poco el evento y cómo este evento es una pieza clave de toda la promoción internacional que está llevando a cabo Perú. Y creo que Perú podemos considerar como una de las mejores prácticas en América Latina y el Caribe con respecto a lo que es la promoción internacional. Entonces, no es por nada que elegimos a David como tutor de este tema tan importante dentro del curso. Y antes de pasar la palabra a David, quisiera preguntar si tienen ustedes alguna duda con respecto al curso, más bien de índole logística o de organización, antes de entrar en materia. Y por supuesto también siempre pueden mandar un correo electrónico a mi persona o a Mauricio si tienen alguna duda. No veo ningún mano levantado, entonces con eso paso la palabra a David. Y entonces muchas gracias, David, de haber aceptado este reto de ser tutor de este módulo, y realmente estamos muy contentos de escuchar un poco toda tu experiencia, no solamente académica que tú tienes en la materia, sino también tu inmensa trayectoria práctica en este tema, estando a cargo de un equipo muy profesional en PROMPERÚ. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Nano. Bienvenidos a todos ustedes, de donde estén. Sé que están representando a diferentes empresas, consultorías o estudiantes, así que bienvenido a este módulo 5, y gracias nuevamente a CEPAL por darnos esta oportunidad de socializar aspectos tan relevantes como es el caso de los servicios, ¿no? Y eso, a lo largo de estas capacitaciones, ustedes lo han podido ir acogiendo de manera más, digamos, más veraz, porque cuando nosotros promovemos a los servicios, pues en realidad la propia forma, las características que tiene, hace que muchas veces las políticas no necesariamente sean acordes a esa misma evolución, ¿no? Entonces, este trabajo, que muy bien lo ha comentado Nano, lo hemos venido desarrollando aquí en Perú desde el año 2004, ¿no? Yo trabajo para la agencia que promueve las exportaciones, las inversiones y el turismo de mi país, ¿no? Y tengo a cargo toda la sección de exportación de servicios. Es un trabajo muy enriquecedor. Les diré que muchos de estos elementos que no solamente están tal vez recogidos en un libro, ¿no? Sino más bien en la práctica, que es el día a día con la cual nosotros tenemos que enfrentar muchos elementos que tienen que ver con la promoción, ¿no? Y que muy bien están recogidos en este módulo 5, que ustedes han tenido acceso y han podido revisar. Entonces, el enfrentar cada vez más a ciertas barreras
y al tener, por ejemplo, actores importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, que está muy, digamos, interesado en promover este nuevo comercio en Latinoamérica, permiten y ha permitido a muchas organizaciones y TPO poder aprovechar estos recursos y emprender pues programas un poco más desafiantes, ¿no? Entonces, en este módulo 5 tenemos 4 tópicos que vamos a conversar y que ustedes lo han repasado, porque eso sí, yo deseo que sea más que yo empezar a repetir o explicar algunos temas ya recogidos en el PPT. Me encantaría más bien que sea un conversatorio, ¿no? Un compartir de parte de ustedes, algunas inquietudes que puedan tener, algunas precisiones que son necesarias en este tema de la hora y media que vamos a tener juntos. Así que eso va a ser, creo, más sustantivo y valioso para este módulo, ¿no? Entonces, para esto también quiero comentarles que me está acompañando un gran amigo, Mauricio Figari. Mauricio ha trabajado en el Ministerio de Hacienda y justamente ha sido un promotor muy importante de la promoción de exportación de servicios. Y esto recae justamente en el 4.º tópico cuando hablamos de los programas de apoyo. Entonces, ahí Mauricio muy bien nos va a poder compartir esa experiencia que ha conducido Chile desde ese punto de vista de promover o impulsar los servicios en este país, ¿no? Entonces, mencionaba que el módulo 5 tiene estos 4 unidades, 4 tópicos. La primera, en la cual hemos tratado de dar un poco más a conocer estas especificidades que tienen los servicios. Normalmente las empresas tienen algunas dificultades de entender el contexto del cual se mueven. Y esto principalmente porque no entienden que al ser un bien inmaterial, ¿no?, genera cierta complejidad, principalmente recayendo en la credibilidad de quien finalmente va a tomar los servicios. ¿Y esto por qué se da? Porque evidentemente no hay manera de cómo testear previamente los servicios. Por lo tanto, las empresas deben y tienen que desarrollar algunas estrategias entendiendo claramente cuáles son esas características que finalmente aterrizan sus propios servicios, ¿no? Y en el módulo hemos explicado de algunas características que tienen evidentemente los servicios, desde la propia intangibilidad, la heterogeneidad, la inseparabilidad, la apariencia de perecederos, ¿no? Que no es transferible, como tampoco existe un contacto directo. Y obviamente no existe un contacto directo porque nuevamente volvemos al mismo término inicial de un bien inmaterial, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes tenerlos muy claros, y eso es parte de las formas como las agencias tienen que ayudar a los empresarios. Pues los empresarios son muy buenos desarrollando sus servicios, pero no así el aspecto de gestión. Y ahí creo que las TPO tienen una capacidad y una responsabilidad de poder ayudar pues a las empresas a entender en primer lugar bajo qué características estoy llevando estos servicios al mercado internacional. Porque sobre eso yo tejeré pues mis estrategias que van de maneras diversas, ¿no? Y que inclusive en el tópico se menciona algunos de estos elementos porque son parte de generar, como ya he mencionado, la credibilidad y la confianza, ¿no? De poder tener en cuenta que yo soy un exportador de una oferta diferenciada, de una oferta especializada, de una oferta que garantiza la calidad, entre otros elementos que son relevantes tenerlos muy presentes, ¿no? También hemos hablado sobre estos factores claves que también tienen que mostrar las empresas al momento de enfrentar su exportación, ¿no? Normalmente las empresas, por las formas
en las cuales se conduce, digamos, el proceso mismo de exportación y que normalmente se da principalmente a aquellos contactos involuntarios que se van generando en el recorrido que tienen las empresas, ¿no? Pero cuando ya hablamos de exportación, estamos cambiando completamente la visión con la cual yo debo emprender este proceso. Por eso muchas veces nosotros les orientamos a las empresas a que adapten sus modelos de negocios. Que dicho sea de paso, muchas empresas no entienden su modelo de negocio. O sea, lo tienen en cierta claridad, pero no lo tienen debidamente procesado. Y es un factor muy importante, porque evidentemente es el modelo justamente de negocio a través del cual yo voy a entender cuáles son esos factores relevantes que me van a permitir, ¿qué cosa? Generar, monetizar, generar ingresos en este tipo de ofertas que presentamos, ¿no? Entonces, es importante que las empresas entiendan que debe existir, pues, un compromiso de parte de la propia organización. Es decir, no es que yo voy a exportar, digamos, por una necesidad que tiene mi caja, mis ingresos, sino tengo que exportar porque tengo la visión, es parte de mi ADN. Dicho sea de paso, nosotros en Latinoamérica hemos perdido muchos años porque normalmente las exportaciones y la promoción ha estado muy enfocada a los bienes y principalmente las materias primas, ¿no? Entonces, estos elementos de compromiso tienen que ayudar a que la empresa piense en largo plazo. Y largo plazo no significa que de acá a 10 años, sino largo plazo son plazos que van más allá de 2 años, porque evidentemente los cambios que se van generando en las mismas empresas de la manufactura, los procesos de decisión del consumidor, que lo hacen muy volátiles, ¿no? Definitivamente nos exige, como empresa de servicios, tener una clara idea de esas nuevas necesidades que se van generando. Por lo tanto, esta visión tiene que ser una visión muy dinámica, una visión muy estratégica, porque si no entienden cómo se están dando los cambios en el mercado, va a ser muy complicado. Pero también es importante entender los recursos. También tomamos en cuenta que las empresas definitivamente tienen que tener capacidades. Y estas capacidades no es únicamente tecnológica, sino estas capacidades tienen que estar basadas en el conocimiento. Entonces, en la medida que yo tengo una preparación del personal, que muchas veces, y esto sí es dramático tenerlo en cuenta, muchas veces el talento se pierde. Se pierde porque mayoritariamente las empresas son pequeñas empresas cuyas unidades de competencia y de globalización pues pierden a grandes firmas a las cuales hoy día están buscando el talento en todo el mundo. Miren, en Estados Unidos, para el próximo año habrá una brecha de 1,4 millones de programadores. Significa que de alguna manera las empresas van a tener que contratar gente. Y esta gente, evidentemente, ¿dónde está? Evidentemente está en Latinoamérica. Por un tema del uso de horario, hay una oportunidad importante. Entonces, si yo tengo en cuenta esos detalles, el desafío que enfrentan las empresas lleva digamos, es muy compleja, porque evidentemente el compromiso no es únicamente con el promotor de la empresa, con el propietario, sino con sus propios colaboradores. Entonces, en la medida que las empresas no generen ese despliegue global, pues van a tener algunos elementos, digamos, de freno, de limitaciones o de barreras para poder crecer, ¿no? Entonces, hay diversos factores claves que evidentemente se tiene que tener claro, la reputación, el tamaño, tiene mucho que ver. Sin embargo, hoy día la pandemia nos ha enseñado que las empresas definitivamente ya no importa el tamaño, lo que importa es el conocimiento, ¿no? Y vamos a encontrar muchas pequeñas empresas que están probablemente atendiendo a firmas globales desde aquí, pero también que se están instalando en otros mercados. Fenómenos como el coworking o estas nuevas plataformas de hacer negocios
El tema, por ejemplo, y en Europa se ha desarrollado muchísimo, todo ese tema de las visaciones con, digamos, personas que no necesariamente estén habitando, se llaman las visas nómades, ¿no? Nos permiten que yo, por ejemplo, desde mi país tenga una empresa en un país europeo y desde ahí yo esté brindando servicios sin ningún problema, estando en Perú. Entonces, estas visas nómades también nos permiten, que son nuevos mecanismos, a poder llegar a poder internacionalizar, evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estos factores. Entonces, con esto, he hecho un breve repaso de lo que es el módulo 1. Sí me encantaría recibir de parte de ustedes los comentarios que están haciendo en sus países, qué piensan sobre estos elementos que pueden incidir en la credibilidad de las empresas, basados obviamente en sus características, en los factores que son claves obviamente para la internacionalización. Me encantaría conocer, digamos, sus comentarios. Si me dan comentarios, sabré que han leído los módulos, ¿no? A ver, Ana Vega. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Anita? Un gusto poder dirigirme a ustedes, pues siempre estoy en las conferencias muy interesantes. Te comento, yo trabajo en la academia, soy docente en la Universidad Politécnica Salesiana, trabajo con estudiantes que realizan prácticas en microempresas, en MIPYMES de nuestra zona. Hemos hecho algunas articulaciones con el Ministerio de Producción justamente, y ha sido una experiencia muy grata porque nuestro interés es justamente lo que tú dices, traspasar esa necesidad de que las empresas piensen ahora que el talento humano es quien les va a dar la ventaja competitiva, no solamente a nivel nacional, sino también para internacionalizar. También estamos en este sentido trabajando con los estudiantes para que ellos tengan también esta visión y así poder completar esta coordinación sociedad, academia y empresa. Ana, realmente, ¿de qué país eres, perdón, Ana? De Ecuador. De Ecuador. Ah, mira, qué interesante. Yo voy a estar en Quito en 2 semanas. En 2 semanas. De repente, si coincidimos, podemos conversar un poco más de estos temas. La academia es importante. De hecho, involuntariamente yo estoy en la academia, ¿no? Trabajo en 2 principales universidades, además de PROMPERÚ, porque normalmente las carreras de negocios internacionales están muy focalizadas a los bienes y muy poco a los servicios. Y sin embargo, vemos de que los servicios son probablemente, claro, ni quisiera que esto suene muy pretencioso, lo más importante, porque genera la ventaja competitiva, ¿no? Entonces es muy importante que los alumnos sepan perfectamente que para exportar un país no solamente tengo que estar basado en materias primas, porque eso también es nocivo, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, hubo mucha dependencia con el petróleo, digamos, los planes económicos estaban basados en función a que si el precio del petróleo iba a subir o bajar, y muchas veces sucede eso, ¿no? Y eso nos frena en parte el desarrollo y el crecimiento, que es lo que debe tener nuestros países, ¿no? Que tenemos grandes talentos, muy buenos profesionales, pero que necesitan todavía tener una guía, una palanquita para poder ser exitosos en los mercados internacionales. Gracias, Ana, por compartir de dónde vienes y lo que estás haciendo, ¿no? Gracias. Mariela. Hola, hola, hola a todos. Mariela desde Costa Rica, aquí en la Embajada de la República Dominicana. Y bueno, sí, comentarles un poquito sobre actitudes y estrategias, acciones que se ha tomado desde la República Dominicana, como es el caso de la estrategia de innovación, que es a 2030, donde todo el tema de los servicios modernos,
de la estructura que debe de estar sobre el tema de los nómadas digitales, pero antes de disponer o tener disposiciones que aboguen al tema de los nómadas digitales, es más organizar la casa, entender cuáles son esas necesidades, tanto de leyes que permitan que se pueda aprovechar esta oportunidad, como también de ver cuáles son esas condiciones que se le ofrecen y cuáles son las necesidades de esos nómadas digitales, para no solamente pensar como país en materia de ventajas, sino también de pensar en materia de cumplir con esas necesidades. Al igual también que ya en meses anteriores, en el año pasado, se emitió la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos de la República Dominicana, que fue auspiciada por el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, que les invito a todos a que la puedan buscar en internet, a modo de la conciencia que como país ya se tiene de lo que son los servicios modernos, lo que implica tener un sistema que acoja los servicios modernos en este tiempo, y de la importancia que, al igual que los bienes, viene dejando los servicios modernos, no solamente en cuanto a exportación, sino también la transferencia de conocimiento, la transferencia de insumos, de modalidades que se pueden destacar en este tema de los servicios de modernos. Así que de parte de República Dominicana siento que sí estamos tomando con mucha seriedad el tema de los servicios modernos, y sobre todo preparando mucho mejor la casa para poder abocarnos a estas oportunidades que el mercado nos está ofreciendo en este momento. Excelente, Mariela. Imagino tu estancia en República Dominicana probablemente, porque Costa Rica promueve también los servicios, Sí. apuntan a eso, ¿no? Realmente es muy loable que los países empiecen a trabajar en estas grandes estrategias nacionales, ¿no? Y es evidente porque República Dominicana, yo he estado varias veces ahí, tanto de turista como de trabajo, y realmente es un país maravilloso que estuvo muy supeditado al turismo, ¿no? Y fue muy afectado, obviamente, con el tema del COVID. Y es importante que se deriven, pues, a otros elementos que muchas veces siempre indicamos. Nosotros no podemos estar muy focalizados en muy pocos productos, porque evidentemente el mercado ya hemos visto, y hoy día nos enfrentamos pues a una situación completamente diferente. Estamos experimentando un crecimiento cada vez menor, ¿no? Un camino hacia la recesión. Entonces la complejidad con la cual se van a enfrentar las exportaciones de bienes que ya de alguna manera están pues en una situación muy complicada con el tema de los fletes, el tema logístico, pues los servicios van a seguir trascendiendo, ¿no? Así mismo, sí. Entonces, es buenísimo que se tenga esta perspectiva y ya un documento debidamente pues, validado y socializado, ¿no? Así que... Y definitivamente la crisis ha sido, como siempre se contempla, un escenario de muchas penas, pero también de muchas oportunidades, y de mejorar la resiliencia de las economías, de buscar y explorar otras oportunidades, el acercamiento a la misma región, de la cadena de suministro, de aprovechar esa cercanía, ese idioma, ese uso horario, de esa relación cultural que tenemos, y de vernos más como partners, más que competidoras. Eso es muy importante, Mariela. De hecho, hace varios años, en el año 2004, yo presenté una propuesta a la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Que la integran Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, justamente para desarrollar todo un programa andino de exportación de servicios, ¿no? Lamentablemente no tuve el eco del caso, pero probablemente eran otras épocas. Hoy día cada vez más está sonando los servicios y eso es algo importante. Excelente, Mariela, muchas gracias. A la orden, David. Y aquí veo a mi querida Romina Gaya. Tú sí has leído el módulo, ¿no, Romina? Sí, A ver, sí, cuenta. lo leí. No, me parece súper interesante. De hecho, te envié un mensaje comentándote eso. Bueno, para
lo que no me conoce, yo trabajo como, no me conoce casi nadie acá, yo trabajo como consultora, y de hecho tuve la suerte de poder participar del equipo de consultores que estuvo trabajando en parte del diseño de la estrategia para Perú, de servicios, así que ahí David obviamente es un referente en ese tema. Yo en realidad no tengo experiencia en los temas de promoción, pero sí un poco en el análisis de justamente las estrategias y el diseño, y la verdad que lo que hacen en Perú me parece que es ahí David hace un trabajo súper interesante y, como decimos en Argentina, reman dulce de leche, no sé si se entiende un poco la expresión, pero el dulce de leche es una sustancia muy espesa, ¿no? Entonces esta idea muchas veces de ir como, es un esfuerzo enorme incluso cuando el contexto en muchas cosas a veces es adverso por ahí desde de otros ámbitos de la política pública, así que nada, no tengo mucho más para comentar de eso, me parece súper interesante, y también, digamos, las experiencias que se incluyen, creo que en la región, a mí por lo menos de las que me parecen más interesantes son la de Costa Rica y la de Uruguay, y no sé si por ahí hay alguien que haya trabajado directamente en eso, por ahí puede contar algo. Ok, perfecto, Claro. Romina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera compartir sobre los conceptos que hemos estado vertiendo en el módulo 1, en el tópico 1, perdón? Bien. Perfecto. Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Estás muteada, Alejandra. Ahí está. ¿Cómo están? Bueno, muchas buenas tardes, mucho gusto con todos, David. Yo solamente decir que la verdad es que súper interesantes los contenidos que vertiste. En mi caso, yo formo parte de un organismo de promoción comercial, de la agencia Pro Córdoba, soy consultora también de los programas de servicio, que este año, a partir de este año, tiene un área específica dentro de la agencia, y tal como vos planteás, digamos, evidencian acá los mismos desafíos más que dificultades que atraviesan. Yo leía los contenidos y lo veía de mi experiencia como persona referente de un área de promoción comercial, aunque no estoy directamente involucrada en el área de servicios, pero sí en los programas de desarrollo exportador de software, y los denominadores comunes son increíbles en todas las empresas, en los contenidos que vos explicabas y los que se vivencian acá. Y lo que me parece puntualmente, que a veces me da la sensación que cuesta muchas veces a las empresas sincerarse, o a algunos profesionales dentro de las empresas de decir, mira, esto no lo sé, no sé cómo hacerlo. Es como que se cae en esa vergüenza, y a mí lo veo porque trabajé dentro de empresas, y también fui supervisora de jóvenes profesionales que entraban en un programa de inserción en comercio internacional, y tocaron muchas cosas de servicios. De repente se veían que tenían su primera experiencia en comercio exterior, en empresas de servicios, y yo no te puedo explicar la desesperación de esos chicos. O sea, tuve que adaptar mis programas de capacitación en ese momento para tratar de dar respuestas a esas cuestiones que tengo esta primera oportunidad, ¿y qué hago? ¿Cómo calculo el precio? ¿Y cómo voy a ayudar yo a la empresa? Entonces, pero me pareció por ahí más honesta esa postura, que por ahí nos pasa, como les debe pasar a ustedes en PROMPERÚ, que muchas veces la empresa no se anima a decir, esto no sé de qué me estás hablando. No sé, y a veces no tienen por qué saberlo, porque para eso están los referentes que ayudan. Entonces, bueno, nada, comentarte eso. En breve hay un evento de PROMPERÚ acá en Córdoba, no sé si vas a estar visitándonos. Sí, No sé si justamente te iba a comentar que en breves semanas tenemos también una conferencia que dar con mi oficina que tenemos en Buenos Aires, y voy a presentar justamente la oferta de servicios, ¿no? Con ustedes. Así que, bueno, no sé si vas a estar en Córdoba, bueno, si estás...
Va a ser virtual porque yo estoy viajando, voy a estar en Ecuador y voy a estar en Colombia, entonces se va a hacer complicado dividir. Bueno, pero yo estoy ayudando, contribuyendo directamente en la comunicación y ojalá que lo puedas conocer a nuestro gerente de área, ponerlos en contacto, que sería muy, muy copado. Y era eso, compartir esa sintonía que veo, y veo como que las organizaciones están evolucionando también. Se ve una evolución también, lo ves en la calidad de la información que conseguís, en las bases de datos, en los cambios. Yo de 2010 estoy en cuestiones de servicios, y vas viendo también de crear información de manera artesanal a ya tener bases de datos o bases de información con una accesibilidad bastante interesante y una actualización bastante atractiva, y yo creo que hay también un denominador común en esa evolución que estamos haciendo todas las organizaciones en poner nombre y apellidos a esto que tiene una identidad propia, que ya no se puede trabajar en el marco de los bienes nada más. Bueno, pero no, eres. De acuerdo. Ok, Alejandro, bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el trabajo que se tiene que desplegar en los jóvenes, porque muchos de estos emprendimientos están liderados obviamente por jóvenes y necesitan encarecidamente pues estos apoyos, ¿no? Y apoyos en la gestión, fundamentalmente. Veo ahí a José Guadalupe, vamos a ver, ya Irene también ha levantado la mano, luego, no sé si la mantiene Irene, pero o quiere volver a intervenir. En todo caso, le cedemos la palabra a José. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. David, estoy acá en la Ciudad de México, soy profesor en el Tecnológico de Monterrey. Ya tengo experiencia dando cursos de servicios, de hecho, inicio la próxima semana 2 cursos en 2 formatos diferentes. Y me quiero referir, David, primero felicitarte porque tú leí todos los documentos que hiciste, tus videos, los vi, excelentes. En general, todo el curso me ha parecido muy, muy bueno, pero nos muestra claramente que estamos súper rezagados como sociedad de América Latina y el Caribe para poder competir. Ok, tenemos que empezar en nuestra región sin problemas de idioma, pero tenemos que ir a los grandes mercados, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Entonces, la pregunta es, los amigos de CAS, CONCEPAL y otras instituciones organizan estos cursos y veo que no despega esto. Yo tengo 10 años tratando de promover esto aquí en México y no despega. Lo único que he podido conseguir, y lo comparto con todos los que están en el mundo académico, es cambiar los programas de estudio para negocios internacionales, comercio internacional, global business, y esto introduciendo un solo curso he podido introducir sobre servicios. Ya hay 40 cursos sobre mercancías. Si acaso uno de inversión, si acaso uno de propiedad intelectual. ¿A qué me refiero? ¿Qué podemos hacer para poder hacer el despegue? Hago una sugerencia. Todos somos socios, todos podemos contribuir. Pero CAS, CEPAL y otras instituciones, este excelente curso que estamos casi terminando, pudiera hacerse más light. No tienen que invitar a nadie. Ya tienen los materiales, tienen los libros, tienen todo. Y que pudiéramos pasarlo a profesores. No sé si Nano me está escuchando, pero nos va a poder escuchar después. Porque si no empezamos con los muchachos, nunca vamos a despegar. Eso es lo que siento, ¿sí? Ya he trabajado con proyectos, cerca de 100 proyectos con los alumnos, unos 600, 700 alumnos en estos 10 años, y muy pocos saben realmente que existe la posibilidad de exportar. Eso es lo que aprenden. Y se van a trabajar en logística, que son servicios, se van a trabajar, etc. ¿Cómo hacerle? Esa es una sugerencia que hago. Dar cursos a los profesores para tratar de convencer a las autoridades administrativas de poner un curso especial de servicios y empezar a enseñar a los jóvenes de 20 años
Creo que es la única, David. Tú tienes muchos años en esto. Nosotros aquí en México ni ProMéxico tenemos, porque ya nos lo cerraron. Entonces, pues estamos mal por todos lados. Disculpen que me tomé tanto tiempo, pero quería compartir estas ideas con ustedes. Ana Vega quizá pueda compartir ideas sobre esto porque tienes experiencia, otros compañeros que son profesores también. Gracias, David, gracias a todos. Ok, José, bien. Interesante lo que dices, efectivamente, justamente yo tuve que recurrir a dictar los cursos en las universidades, porque evidentemente hay una gran necesidad, ¿no? Bueno, yo no sé, Nano ha comentado por ahí, no sé, Nano, si quieras mencionar, ¿quisieras intervenir ahora? Muchas gracias, Pepe, y también David. Y muy importante lo que tú señalas, José, y solo quisiera recordar una estadística que América Latina y el Caribe como un conjunto estamos perdiendo participación de mercado en lo que son los servicios modernos, los servicios entregados o exportados digitalmente. Nuestra participación bajó de un 2.2% en el 2005 a aproximadamente 1.7, 1.8% en el 2021. Entonces, y sabemos que este comercio de servicios digitales, de servicios modernos, está creciendo realmente a 2 dígitos, más todavía desde la pandemia. Entonces, efectivamente, es una pequeña tragedia, por decir, y justamente lo que tratamos con este curso es aportar un granito para que este tema se vuelva más visible a los hacedores de políticas, y realmente lo que necesitamos es que todo el ecosistema se mueve, porque eso lo hablamos con David en varias oportunidades, que por ejemplo en el caso de Perú está una agencia de excelencia y el equipo de David que empuje el tema, pero si no la acompaña desde la academia, desde otras entidades, es difícil mover el carro. Y eso, la realidad de Perú es probablemente la realidad de la mayoría de los países de América Latina, con 2, 3 excepciones que hablamos también en sesiones anteriores. No sé si están actualmente representantes de Costa Rica, de Uruguay, donde realmente el tema de los servicios se ha planteado como un reto y una misión de todo el Estado, y que ahí hay varias piezas del ecosistema que se están moviendo en esta dirección. Sin embargo, yo creo que el trabajo de excelencia como hace PROMPERÚ, el equipo de David y los aspectos que se tratan en el módulo actual sobre promoción internacional, sin duda es algo que es clave, y yo creo que justamente se trata que aprendemos de eso, pero también importan los aspectos tributarios de los impuestos y los subsidios que vamos a tratar la semana próxima, y los otros elementos que hemos conversado a lo largo de este curso. Entonces, gracias por tu sugerencia, y efectivamente yo creo que sería genial si podamos adaptar un poco de este curso y también dirigirlo justamente a los profesores para que más carreras en América Latina se incluyan por lo menos unos ramos sobre el tema de comercio y servicios, o incluso cursos exclusivos dedicados a eso. Y sabemos que en algunos países es así, y desde Redlas podemos también hacer un inventario sobre cuáles universidades en América Latina tienen esos cursos, y yo sé que Romina también está trabajando en eso, también Javier Peña en Uruguay, y también tenemos así varios colegas que en distintos países están haciendo cosas en eso, pero sin duda sería útil intercambiar experiencias y también promover justamente en esta nueva era de la educación virtual, abrir también a alumnos en otros países. Entonces, ya no es necesario la presencia física, sino que también yo creo que varios de los cursos se pueden abrir también a estudiantes que están más lejanos de las universidades. Entonces, muchas gracias, y también, entonces, pregunto si también hay aquí presente colegas de otros países que están trabajando en el tema de promoción de ProChile, de Procomer,
de ProColombia, así los colegas, y también obviamente David va a pasar la palabra a Mauricio, que durante años ha estado a cargo del Comité Técnico Público-Privado de Servicios, que justamente ha sido un gran esfuerzo en el caso de Chile para articular los distintos actores para promover los servicios. Gracias, David y Pepe, por tu comentario. Gracias, gracias. Ok, bueno, vamos a, entonces, Fernando ha levantado, ahí está justamente Irene también, de Procomer. Vamos, de estas dos últimas intervenciones, por favor, para continuar con el repaso de las siguientes unidades y luego ya conversar con Mauricio. Irene, cuéntame, ¿cómo has estado? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, no, muy interesante poder conocer un poco sobre las rutas de exportación que precisamente tienen otros países, ¿verdad? Como Perú y Chile, que se hablaban un poco en los documentos. Tal vez para comentar un poco sobre la experiencia que hemos tenido desde Procomer, ya son varios años apoyando el sector de servicios, inició con el sector TIC, posteriormente se fue extendiendo a lo que es los sectores o subsectores de videojuegos, animación digital, audiovisual y un poco más reciente todo el tema de educación, salud, y así poco a poco se fue extendiendo el apoyo que se le da a las diferentes categorías de servicios. Y un poco la experiencia que hemos tenido ha sido cómo ir desarrollando ese paso a paso para trabajar con las empresas. Nosotros iniciamos como lo hacen desde Perú, ¿verdad? Tenemos un diagnóstico único que hemos venido perfeccionando también, y ese diagnóstico lo que hace es poder determinar cómo está la madurez de las empresas en diferentes ejes, ¿verdad? Desde la parte de su parte comercial, planificación, incluso sostenibilidad, y podemos determinar dónde están las brechas de las empresas para poder irlas llevando en un paso a paso a poder ir cerrando esas brechas. Entonces tenemos diferentes capacitaciones, tanto en temas muy de planificación de la empresa, que es importante para que ellas puedan saber hacia dónde, cuál es el curso que deben de tomar, dónde está su visión, dónde deben fortalecerse, y ya más también capacitaciones en términos de internacionalización. También dentro de estas capacitaciones podemos trabajar con las empresas diferentes estudios técnicos para poder entender dentro de sus servicios dónde están las oportunidades, en qué mercados deberíamos estarnos enfocando. Dentro de esto también nosotros trabajamos diferentes capacitaciones que podemos determinar si nosotros, bueno, una vez que tenemos este diagnóstico podemos definir si una empresa está en el proceso que nosotros le llamamos como creación, otro que es consolidación, y tenemos equipos en ambos segmentos. Entonces la empresa, si está en creación, tenemos unas herramientas diferentes para ellas, así son empresas consolidadas o que ya tienen algún tipo de experiencia en términos de internacionalización. Tenemos luego también una unidad de financiamiento donde podemos apoyar a las empresas para obtener ya sea inversión, ya sea búsqueda de recursos no reembolsables y algunos programas que brindan fondos, ¿verdad? Donde estos programas también podemos diferenciarlos en si son programas que dirigimos a empresas de creación o programas que dirigimos a empresas de consolidación. Venimos también trabajando algunos mapeos para entender cómo viene evolucionando nuestra oferta en el país, ya en términos de tecnologías 4.0, si tenemos empresas en temas de ciberseguridad, en otros temas, para ir identificándolas aún más, porque a veces pues nos hemos venido quedando con estas empresas TIC que buscan a Procomer, y tal vez hay otros sectores que van evolucionando y que tal vez no siempre han venido buscando a Procomer. Entonces también trabajamos en este tipo de mapeos. Pero bueno, en resumen es un poco esta ruta que venimos siguiendo con las empresas, donde tenemos este punto de inicio, y ya con las empresas que ya están más consolidadas, pues todas las herramientas de misiones, ferias y demás. Y bueno, eso también me lleva a dos consultas que tal vez ahorita vamos a poder abarcar en estos minutos que nos quedan, y es un poquito también entender cuál ha sido la experiencia de Chile en términos de marcas paraguas,
porque Costa Rica, bueno, ha trabajado desde algunos años en la marca País, Esencial Costa Rica, y nosotros pues hemos tratado de posicionar esta marca y cada vez que vamos a ferias o misiones vamos bajo esta gran marca de Esencial, y no hemos trabajado en marcas paraguas para el sector Tigo u otros segmentos, ¿verdad? Entonces, entender qué tanto impacto tiene teniendo una marca grande como Esencial, qué impacto tendría poder trabajar otras marcas sombrillas. Y la segunda consulta, tal vez conocer un poquito más de cómo Perú ha trabajado todo el tema de soft landing y estos centros de negocios que se comentaban en los documentos, porque nosotros también hemos tratado de trabajar un poco el tema de soft landing en Estados Unidos, pero creo que apenas estamos iniciando a trabajar un poco este tema. En algún momento tuvimos una experiencia con México también, y bueno, entender un poquito cómo han venido trabajando. Y ya por último, para cerrar, creo que también todo este tema de llevar una ruta con las empresas es un reto, porque muchas veces las empresas, incluso si están en etapas muy tempranas y las calificamos como creación, las empresas siempre quieren correr y quieren tener herramientas que tal vez están en otras etapas, y pues es un gran reto irlas llevando de la mano y decirles, bueno, no es por ahí todavía no están listos para ir a una feria o no están listos para temas de soft landing, pero sin embargo a veces las empresas corren en sus procesos, entonces es un reto irlas guiando poco a poco y que aprendan a ir llevando las etapas a cierto paso, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, Irene, muchas gracias. De hecho, vamos en un ratito más. Luego que hagamos el repaso de la lección 3 y 4, vamos a hablar ya ahí con Mauricio, y también te voy a contar lo que hemos hecho con el tema de soft landing en el caso de Perú, ¿no? Fernando, ¿tenías alguna inquietud, algo que compartir? Sí, gracias, David, un gusto. Fernando Hernández, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el sureste mexicano. Es un gusto, yo me desarrollo en la academia, y para mí es algo nuevo la conceptualización de los servicios modernos, debido a que he estado trabajando más en servicios tradicionales. Sin embargo, creo que nos da la apertura, como tú bien mencionabas, el tema de la globalización. Al estar leyendo los documentos, hay ciertos autores que critican el tema de la globalización. Sin embargo, yo ahorita leyendo y planteando algunas preguntas, creo que puede ser una alternativa para las regiones aprovechar ese potencial. En el caso del sureste, San Cristóbal de las Casas, con la pandemia, se desarrolló mucho la plataforma de noticias, de medios, pero no lo estamos contabilizando. Y ese es ahí el problema que tenemos en México, porque me he dedicado a estar revisando los datos. En términos de economía sectorial, he analizado los sectores económicos, pero no aparecía la forma en que ahora ustedes plantean esta conceptualización de los servicios modernos. Y bueno, eso me estaba planteando ahí algunas inquietudes que más adelante lo voy a conocer. Por ejemplo, si los servicios modernos pueden ser como palancas de atracción a la inversión extranjera directa. Es un tema que estamos hablando, y como bien decía también José Guadalupe, creo que desde la academia, de hecho yo estoy pensando en mi próximo curso que comienza la próxima semana, incluir un tema en donde podamos revisar este concepto de servicios modernos y particularmente la visión de la OMC. Es mi aporte, David, muchas gracias. Excelente, Fernando, me parece buenísimo eso. Creo que cada vez más tenemos que mirar hacia la academia para que pueda pues, formar a estos nuevos profesionales con una visión completamente diferente, ¿no? Y hace un momento conversaba justamente sobre el tema de la inversión, ¿no? De hecho, para promover las exportaciones de servicios, y eso lo hemos visto en la unidad 2, se habla de dos dimensiones, ¿no? La que evidentemente está muy ligado a los servicios propios que desarrolla un país, pero también a aquella que llega con la inversión extranjera directa, ¿no? Y de hecho, ese es un aspecto muy importante que en su momento hemos discutido en varias oportunidades con mi querido amigo Nano, respecto a la condición que debe tener pues la inversión extranjera directa, ¿no? Y la inversión extranjera directa es muy buena en la medida que transfieran tecnología y know-how, ¿no? Y eso es algo que siempre se debe buscar. De hecho, ahí CINDE
de Costa Rica ha trabajado bastante estos temas y para ello los países también tienen que prepararse para poder acogerlas, ¿no? Tienen que mostrar pues algunas plataformas como son los parques tecnológicos, como el caso de Colombia, el caso de Chile, la nueva visión que atrae a través de Corfo y otros programas en lo que se refiere a orientar más a la innovación, ¿no? Hoy día más que nunca el tema de innovación ya no es un cliché, sino ya es un modo de sobrevivir. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque tenemos cada vez más, como he mencionado, tenemos que tener una visión estratégica. Y la visión estratégica la consigues en la medida que uno conozca cómo se comportan los mercados externos, ¿no? Y si yo no conozco mi mercado, mi segmentación, a dónde voy a ir dirigido, pues voy a tener una serie de limitaciones. Entonces, esta conjunción de inversión extranjera y conocimiento que nace de las propias unidades de profesionales que muchas veces han estado en financieras o han estado en una actividad productiva y de pronto se dedica a la asesoría y de pronto desarrolla una solución y esta está siendo ofrecida a los mercados, es algo que devela definitivamente una gran oportunidad. Y ahí es donde justamente mi primera experiencia la tengo que ir conduciendo pues con estas unidades de inversión extranjera que definitivamente tienen que ser pues de alguna manera ligadas. Y para eso el país y las entidades de promoción pues tienen que generar pues mucha información. De hecho, nosotros, por ejemplo, en ProPerú hemos habilitado una nueva unidad que es el tema de inversiones, ¿no? Y ahí estamos promoviendo muchas startups al mercado internacional. Pero no es solamente el tema informativo, sino también tiene que ser un tema de infraestructura, ¿no? Si yo no tengo buenas comunicaciones, ancho de banda, si yo no tengo de alguna manera talento, que de alguna forma vea con atractividad que la empresa se puede instalar en mis mercados, van a ser complicados. Entonces, ¿esto deviene en qué? En que el trabajo de promoción tiene que tener un correlato, y el correlato es las capacidades que se pueden ir generando con otros sectores y por ello la necesidad de generar la oferta. Nosotros normalmente como TPO lo que hacemos es promover lo que tenemos, pero muchas veces nos hemos visto en la necesidad de hacer funciones de un ecosistema que puede existir y no existir a la vez, porque hay muchas, digamos, dependencias del gobierno que deben pues hacer su labor en ese sentido y no necesariamente lo dedican porque lamentablemente nuestro gran foco y lo que hemos estado ya mencionando está muy orientado al tema de bienes. Entonces, ese es el punto de quiebre que tenemos que trabajar y para ello es, digamos, estas dimensiones son realmente elementos que van a ayudar a esta coexistencia de poder presentar al mundo pues una oferta completamente diferenciada, ¿no? Una oferta muy competitiva, como ya lo hemos mencionado. Entonces, en la unidad 3 hemos hablado sobre estos lineamientos justamente para poder construir una ruta exportadora. Las empresas necesitan ser guiadas, las empresas necesitan resolver muchas inquietudes que tienen, ¿no? Ya hace un momento me parece que Alejandra o Ana hablaba estos problemas que se enfrentan la empresa cuando, ¿qué precio debo yo colocar en el mercado? ¿No? ¿Cuál es ese factor de competitividad? ¿Cuál es esa ventaja diferenciada que yo debo demostrar? Y para ello tenemos que, en principio, entender pues en qué situación están las empresas, ¿no? ¿Cuál es ese diagnóstico que definitivamente me pueda evidenciar algunas necesidades que debo empezar a emprender? Y en esa línea, en esta unidad nosotros hemos compartido de alguna forma una experiencia del test del exportador que tiene PROMPERÚ. En un principio, por ejemplo, nosotros desarrollamos como PROMPERÚ un sistema de autoevaluación para que las empresas rápidamente sepan en qué condición están, ¿no? Si realmente estoy todavía en un nivel incipiente o más maduro en el proceso de internacionalización,
y se trabajó muchísimo con las empresas de bien. Pero al tener evidentemente una nueva oferta de servicios, se trabajó la de servicios. Y la que hemos mostrado es la que se aplica a todas las empresas. No solamente en el ámbito de la gestión, sino también tiene que haber una valoración de las capacidades y competencias que tenga la propia oferta. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente cuando las empresas llegan a otros mercados, están compitiendo con el mundo. Y a estos mercados han llegado otros proveedores de servicios y por lo tanto tengo que medir qué tan competitivo es ese servicio. De no serlo, lo que voy a hacer es que la empresa, y eso es lo que estamos tratando de evitar en mi organización, es entrar a un servicio de commodity. ¿Por qué menciono el commodity? Porque al no haber diferenciación, lo único que debe depender que me contraten o no es el precio. Y por ejemplo, eso lo podemos observar con las empresas de software. Y ahí, por ejemplo, bueno, ahí está Alejandra, que ve el tema de software. Y eso es un gran problema aquellos que ofrecen fábrica de software, servicios de programación. Porque normalmente los precios van de caída. Y eso es nocivo. Las empresas tienen que desarrollar soluciones un poco más competitivas, RP más competitivos, que sean de alguna manera una mejor ventaja en el proceso de negociación, ¿no? Y hoy día que tenemos el tema de la nube, hoy día ya nadie vende licencias, muy pocas son las empresas que venden licencias, sino más bien se lían a ofrecer servicios. Usa mi plataforma y por el uso de mi plataforma yo te voy a cobrar. Ese es algo que se ha venido desarrollando con bastante asertividad y éxito en nuestras empresas. Entonces, esos son los puntos que tenemos que empezar a identificar en qué medida estas empresas no solamente están preparadas en la gestión, sino en la propia oferta exportable. Y algo también importante que debemos nosotros evaluar es el grado de capacidad financiera. Porque querramos o no, por más que esté ProChile, esté Procomer, esté ProPerú, en este escenario de promoción, donde de alguna manera y evidentemente se cofinancian muchas actividades, la empresa requiere de capacidades financieras. Claro, uno dice, oye, pero ¿qué pasa con las empresas que son pequeñas? Hay elementos que debemos nosotros empezar a entender que hay sistemas como el grado de asociatividad que tienen que las empresas empezar a madurarlas. Y para eso tiene que existir pues también una confianza y un conocimiento para poder lograrlas, ¿no? Entonces, ¿es muy importante tener una ruta? Sí. Es muy importante saber cuál es el proceso de maduración que tienen nuestras empresas para saber exactamente qué tipo de herramienta o instrumento debo aplicar en cada una de ellas, definitivamente. Son hechos importantes que debemos nosotros examinar en este ¿no? Entonces, ese proceso de tener una ruta ha permitido, por ejemplo, que nosotros tengamos estas tres divisiones. Por ejemplo, hace un momento nos mencionaba Irene, para el caso de Costa Rica, hablan de empresas que están todavía en creación, están en proceso formativo, como aquellas consolidadas. Pero también tenemos, por ejemplo, en Chile, que ya en un momento más nos va a compartir Mauricio, ¿no? También casi esa misma orientación, la única diferencia es que hablan de talleres de nivelación, el nivel intermedio y nivel avanzado. En nuestro caso, nosotros tenemos tres tipos de empresas a las cuales le vamos calificando. Aquella que es un exportador potencial, y el exportador potencial parte del hecho de que tenga una oferta competitiva, ¿no? El hecho que yo sea un exportador experimentado, aquel que evidentemente ya estoy en los mercados, y que definitivamente el estar en los mercados me permite pues tener una mayor perspectiva de lo que es este conocimiento en la gestión. Pero finalmente tenemos también al exportador consolidado. Y el exportador consolidado es tal vez el rey. Es el corolario de todo este proceso de profesionalización que debemos conducir de la mano
a las empresas, porque las empresas también se tienen que profesionalizar en exportación de servicios, ¿no? Y ese proceso de colorario que debo buscar hacia un exportador consolidado es aquel que ya tiene una presencia física en otro país. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros en PROMPERÚ estamos muy abocados en internacionalizar empresas peruanas. ¿Qué significa la internacionalización? Es que yo ya tenga un punto de apoyo en cada país. De hecho, ya tenemos 17 empresas que hemos internacionalizado a través de un mecanismo, un acelerador, que es el programa de implantación comercial en mercado de destino, a través del cual nosotros trabajamos en 2 fases, ¿no? Y en esas 2 fases se trabaja en el acompañamiento, donde tenemos un periodo a través del cual la empresa se ve guiada por un gestor en los mercados, y esto nos permite, ¿qué cosa? Hacer más sostenible el ingreso a ellos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando, y eso nos ha pasado probablemente a muchos que promovemos los servicios, es que las empresas, cuando llegan a los mercados, se vive una efervescencia muy simpática, ¿no? Porque de pronto encuentra interesados y eso hace que las empresas retornen pues muy felices y contentos. Pero resulta que las empresas han pactado con varias de ellas y cuando retorna a su país, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a hacer lo que normalmente hacen. Es decir, estas oportunidades que se van identificando no le hacen seguimiento. Miren, el 70% del éxito de cualquier misión está en el seguimiento. No está necesariamente ni en la preparación ni estando en el mercado, sino en el seguimiento. Eso lo digo por experiencia propia en este proceso. Por lo tanto, las empresas que retornan y empiezan a desarrollar, claro, tienen su compromiso con sus clientes locales, en fin, va postergando lo que puedo haber quedado, enviarle un demo o una propuesta mejorada tal vez, hacen de que yo pierda definitivamente oportunidades. Y es ahí donde justamente con la intervención de estos gestores lo que se hace es un poco estabilizar el poco o relativo conocimiento que puedo tener en el mercado. Porque acordémonos, le cuento el caso, no voy a mencionar nombres, pero por ejemplo sucedió con una empresa de ingeniería que fue a Paraguay a postular una empresa muy grande, importante en nuestro medio, y cuando fue a postular una licitación y presenta su propuesta económica y técnica, en el momento en que el jurado empieza a abrir los sobres, es rechazado inmediatamente. ¿Qué había pasado? Una empresa con muchos años de experiencia. Simplemente que nadie le dijo de que las bases, o nadie se había percatado, tenían que estar fedateadas por un notario. Por el solo hecho, perdió muchos millones de dólares de haber podido conseguir esa obra. Entonces, hay muchos elementos de conocimiento que se pierden o que se desconocen, ¿no? Y por lo tanto, inclusive, y esto también les digo porque en mis clases enseño temas de aspectos culturales, cómo debo entender, cómo piensa la gente, cómo de alguna manera tengo que reaccionar para poder adaptarme a ese medio, hacen de que en este proceso las empresas entiendan y alcancen una máxima maduración en el proceso de su relacionamiento con el mercado. Y la segunda fase es ya la instalación como tal, ¿no? Por lo tanto, este proceso sí nos demanda mucho esfuerzo, mucho estrés, porque en realidad, como ha dicho Irene, las empresas andan muy afanosas, ¿no? Ellos quieren resolver sus problemas de corto plazo, ¿no? Y esto no es así, esto es un proceso gradual que se debe desarrollar. Entonces, esa experiencia ha sido muy enriquecedora y la verdad que ayuda muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se van a convertir en los famosos tractores para que otras empresas sigan ese camino, ¿no? Y es algo muy especial en nuestro trabajo porque nosotros estamos construyendo caminos. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí me ha demandado de estar muchos años en una institución creyendo en lo que hago porque tuve la oportunidad de crearlo, de poder iniciar por primera vez
un trabajo diferente en una TPO. Entonces, es importante y por eso nos volvemos amantes en esto. Pero amantes no de lo que decimos, sino de lo que hacemos, que es muchas veces importante, ¿no? Bueno, antes de dar paso a Mauricio, a ver, Romina, cuéntanos. David, muchas gracias. Te quería hacer una consulta. Esto me parece que está fantástico de tener las herramientas diferenciadas según el grado de madurez del exportador. Lo que te quería consultar es si tienen algún mecanismo como de vinculación entre empresas, de manera tal que aquellas que recién están dando sus primeros pasos puedan aprender de las que están más avanzadas. Obviamente, más allá de la labor que hacen ustedes, ¿no? Si hay algo entre... Sí, te entendí completamente, Romina. De hecho, sí. Nosotros hemos creado 2 programas importantes que se llaman los programas de articulación empresarial, tanto para las empresas de manufacturas como para las empresas de servicios. Porque las empresas de servicios necesariamente requieren experiencia. Entonces lo que hacemos es conjugar esos esfuerzos con los más experimentados para que estos de alguna manera socialicen este conocimiento con ellas, ¿no? Lo hacemos con mucho cuidado porque también hay un know-how de por medio que las empresas no deben perder. Entonces lo que hacemos son equipos multidisciplinarios para evitar justamente ese enfrentamiento de intereses que nos pueden truncar el propósito, ¿no? Y lo segundo, con las empresas de manufacturas, porque evidentemente las empresas de manufacturas, cuando necesitan, pues, oye, yo quiero una solución embebida en tal sector, lo primero que piensan es que en qué país puedo encontrarlo, cuando en realidad lo pueden encontrar en Perú. Entonces, eso nos permite también esta articulación y este entendimiento que, de alguna manera, tanto las empresas que tienen experiencias y no trabajan. Y finalmente, también trabajamos nuestro Perú Service Summit, que es nuestro digamos, evento emblemático del comercio de servicios, y que participan, bueno, en los primeros años traíamos empresas de diversas partes del mundo, traíamos desde el Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, pero luego empezamos a entender algo muy importante, y eso es algo que ustedes lo deben también tener muy presente, que hay una necesidad en Latinoamérica de crear estas alianzas fuertes, que no somos competidores, sino que podemos ser aliados importantes. Claro, es algo muy bueno, suena muy bonito, pero en la realidad demanda mucho esfuerzo. Y eso es lo que se ha convertido en nuestro Perú Service Summit. Entonces nos concentramos mucho en Latinoamérica, sin dejar de lado, evidentemente, Estados Unidos, Europa, principalmente, pero lo que buscamos es esa sinergia que, una vez más, lo hemos desarrollado acá internamente, extrapole con empresas de otros mercados, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un trabajo muy bonito con Argentina, donde nos está funcionando muy bien, tanto así que inclusive vamos a dar una presentación en 2 semanas en Mendoza, ¿no? Con la gente de Pro Mendoza. Entonces sí tenemos esas herramientas, esos instrumentos, y es algo que de alguna manera ayuda a este proceso de maduración, ¿no? Efectivamente, mi querida Romina, no sé si resolverte las inquietudes, pero ahí vamos. Bueno, entonces, como ya lo había anunciado ahí, ya tengo a mi querido amigo Mauricio. Mauricio, me encantaría, por favor, que en función a lo que hemos estado tratando, te presentes y nos compartas un poquito más la experiencia que has tenido, una muy buena experiencia en Chile, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, David. ¿Me escuchan, cierto? Sí, te escuchamos. Perfecto, sí. Bueno, me presento Mauricio Figari. Yo fui jefe del programa de exportación de servicios del Ministerio de Hacienda por 4 años. Y feliz de poder participar acá y por contarles un poquitito más la experiencia de Chile. Y antes de enfocarme directamente un poquitito a lo que hacemos en Chile respecto a la promoción y exportación de servicios, me gustaría poder comentar un par de temas que se dijeron acá durante la exposición y los comentarios, digamos. Primero que todo, entiendo que, si mal no recuerdo, José, que se dedica a la docencia, ha
ahí apuntaba que él está tratando hace más de 10 años de poder promocionar dentro de la docencia el tema de los servicios, y que nos hacía la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no prende, digamos? ¿Por qué en las universidades no se imparte más? ¿Por qué los gobiernos no lo toman más en cuenta? Y una visión absolutamente personal, digamos. Primero que todo, yo creo que algo que tenemos todos en común es que tenemos muy mala información. Las estadísticas de exportación de servicios no reflejan la realidad, creo yo. He tenido oportunidad de conversar con varios agentes, y la verdad es que cuando uno compara lo que ellos están realizando versus lo que uno puede extraer de las informaciones oficiales, la verdad es que hay bastante disimilitud. Entonces yo creo que ahí, primero que todo, tenemos que de alguna forma lograr que haya una mejor base con la cual nosotros podamos efectivamente demostrar que la exportación de servicios es realmente importante para cada uno de los países que estamos acá, digamos. Y ahí, en Chile por lo menos, estamos tratando de hacer un esfuerzo importante, nos ha costado mucho tiempo y esperamos que ya el próximo año así se haga, se involucre nuestro organismo autorizado para ello, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, para hacer una medición formal de la exportación de servicios. Porque hoy día, ¿cuál es el problema principal? Es que hay muchos servicios que son informales. Dado la facilidad de producir y exportar un servicio, no necesariamente se requiere la formalización. Y ahí viene un primer desafío, diría yo, a raíz de la mala información que tenemos, es cómo podemos mejorar la formalización de las exportaciones. Pero para eso necesitamos primero que todo saber qué es un servicio. Y ahí también tenemos un tremendo desafío donde me imagino que todos vivimos un poco lo mismo, no necesariamente identificamos cuáles son los servicios que nosotros estamos produciendo y exportando. Uno conversa con las empresas o con las personas que trabajan en las empresas, digamos, y no necesariamente identifican claramente el servicio que están produciendo, y muchas veces producen muchísimos más servicios de lo que ellos creen. Entonces, ahí también tenemos un tremendo desafío. Por otra parte, no basta con tener este ingenio y producir un servicio, sino que también hay que registrarlo. Y eso es una falencia que tenemos, y lo hemos visto en reiteradas oportunidades, donde si no hay registro, como tú bien decías, finalmente es el intelecto lo que se está exportando finalmente, y hay que protegerlo. Bueno, como no hay mucho conocimiento respecto de cómo registrar un servicio y poder patentarlo finalmente, muchas veces se pierde eso, se pierde ya sea porque alguien más lo hace o finalmente no se puede comercializar. Nos ha tocado la oportunidad de ver empresas chilenas que han salido fuera a través de ProChile u otras ferias, digamos, y han vuelto muy contentos de que han tenido una gran cantidad de contactos con interesados, pero finalmente no han podido vender nada porque no tenían patentado su servicio. Su marca, su registro no lo habían hecho y por ende no pueden comercializar. Entonces ahí tenemos varios temas que yo creo que todos los que estamos acá deberíamos poder tratar de alguna forma de ir permeando a los que producen los servicios para que de alguna forma esto vaya creciendo y se vaya sabiendo. Por último, un tema absolutamente personal respecto de lo que tú decías, David, de hacerle seguimiento a las empresas cuando uno va a una feria. Yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años, más de 15 años, en la industria del vino. Y tuve varios años yendo a Europa, y fuimos, en la empresa en la cual yo trabajaba, los primeros en exportar desde Chile a Kazajstán. Estoy hablando hace más de 15 años ya. Bueno, eso fue única y exclusivamente gracias al seguimiento, como indicas tú. La compradora en esa oportunidad de Kazajstán había estado tratando de comprar vino chileno hacía varios años, y ninguna de las viñas a las cuales ella había contactado le habían hecho el seguimiento, ni habían querido mandar muestras, ni ir a Kazajstán porque era muy lejos, porque era muy difícil, porque era complejo, porque había que darse la vuelta al mundo, porque todavía no había posibilidades de exportar para allá el contenedor. Bueno, nosotros hicimos el seguimiento hasta que logramos exportar a Kazajstán. Entonces, solo quiero indicarlo porque efectivamente es muy importante el seguimiento. Y sobre todo los servicios, porque los bienes uno los ve, uno los palpa, uno los prueba, uno lo tiene en la mano.
pero el servicio se vende única y exclusivamente gracias a la confianza que el comprador tiene respecto del prestador de servicio. Y como aquí además hay un tema de pago, que también es bien sensible, porque finalmente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, me pagan y yo presto el servicio, o yo presto el servicio y me pagan, y como ambas cosas son absolutamente simultáneas, es muy complejo, ¿ah? El confiar en que efectivamente me van a prestar el servicio como yo lo quiero, y por otro lado me van a hacer ese pago. Entonces, la confianza y el seguimiento son fundamentales, ¿ah? Esos son los temas que yo quería un poquito respecto a lo que habían comentado un poco en esta sesión. Ahora yendo básicamente a lo que hacemos en Chile, y por favor interrúmpanme, pregúntenme todo lo que quieran para poder satisfacer todas las inquietudes. En Chile, primero que todo se entendió esto hace varios años, se inició una, como decía Nano, una mesa público-privada técnica de exportación de servicios donde, como bien el nombre lo dice, hay instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la exportación de servicios. Y básicamente los primeros años fue identificar brechas, identificar cuáles eran las problemáticas que tenían las empresas para poder exportar servicios. A raíz de eso se generó una serie de documentos donde se pudieron ir presentando a las diferentes instituciones, principalmente en el caso de Chile, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduana, que son los dos organismos que regulan principalmente el tema de las exportaciones, tanto de bienes como servicios, donde se identificaron una serie de problemáticas que se empezaron a ir resolviendo. Luego de eso se identificó que había una problemática de financiamiento para las empresas de servicio y de continuidad en los planes de promoción. O sea, ahí se creó la idea de generar un programa específico para el apoyo a la exportación de servicios, que fue un programa al cual se le pidió un crédito al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, para poder apoyar a sectores específicos de los servicios globales con ciertos recursos donde se impulsara la producción y la promoción de los servicios. Bueno, eso se hizo durante 4 o 5 años, eso partió el año 2018, seguimos, se le ha ido dando continuidad, y gracias a eso se ha ido dando esta como continuidad que muchas veces no necesariamente se visualiza por los jefes de los servicios públicos que tienen. Ahora, las empresas también, es muy importante que tengan esta como continuidad en los servicios, en el sentido de que no porque haya un escollo, una problemática, tiene que claudicar en el intento de producir y exportar ese servicio. Entonces ahí tiene que haber esta comunión entre lo privado y lo público para que, por un lado, el privado tenga la iniciativa y el público le pueda prestar el apoyo. Y el apoyo es desde generar la instancia para que una idea nazca, luego se perfeccione y genere una empresa, y esa empresa luego después tenga las capacidades para poder producir esa idea, y luego terminar exportándola, digamos. Entonces aquí hay una concatenación de factores que van influidos por diferentes entidades gubernamentales, en el caso de Chile, que tienen un mandato específico para cada una de estas instancias de las cuales yo les he ido nombrando, y que se han hecho diferentes programas de apoyo efectivamente para cada una de ellas, donde es, por ejemplo, generar capacidad que programar, que quieren hacer un desarrollo de un cinema 4D, UX tantísimo, el poder salir al mundo a través de instancias internacionales. Entonces, todo eso es fundamental que se pueda entender en cada uno de los países que están acá presentes. Y para eso tiene que haber sí o sí un convencimiento desde las autoridades, por una parte, tanto del gobierno, pero por otro lado también de las empresas, para que puedan identificar que efectivamente una parte importante del desarrollo del negocio de cada uno de ellos es ese servicio. Muchas veces
hay servicios que se desarrollan única y exclusivamente para resolver una problemática interna. ¿Ah? Nosotros tenemos grandes industrias en Chile, de la salmonicultura, agroindustriales, de la minería, de la geología y una serie de otras, digamos, de la astrología, y se desarrollan servicios específicos para cada una de esas industrias, pero sin pensar que efectivamente por ahí puede haber un desarrollo importante de un servicio que pueda ser exportable. Entonces ahí también es la invitación para que las empresas logren identificar dentro de su matriz productiva interna, bueno, cuáles son esos servicios que pueden llegar a ser exportables y logren luego poder empezar a internacionalizar. Internacionalizarlo no es fácil porque se requiere una serie de competencias, desde poder salir al mundo, tener idioma muchas veces, tener redes de contacto en el extranjero, poder comercializar, negociar, cobrar fuera, tener seguros de crédito muchas veces, aberturas de cartas de crédito y una serie de otros temas que muchas veces no se manejan. Entonces, todo eso también es muy importante, que se pueda, de alguna forma, poder, como decía las personas que están encargadas de la docencia, ir educando eso. Y mientras más al inicio de la formación, ya sea técnica o profesional, se haga, es mucho mejor. Hoy día, por ejemplo, en Chile, me imagino que en los demás países miembros que están acá presentes también, hay un gran desarrollo de empresas incubadoras de negocios, y que muchas veces son muy jóvenes, ¿ah? Jóvenes recién salidos del colegio muchas veces, o apenas salen de la universidad o de los institutos técnicos, que tienen alguna idea y algún tema, y que lo pueden ir desarrollando. Bueno, ¿qué apoyo y cómo le damos a ellos para que puedan conocer todo esto? Desde el cómo crear una empresa, pues después poder producir su servicio y poder exportarlo. Y para eso también necesitamos entidades que confíen en la producción de servicios y logren dar algún tema de financiamiento. Y eso también en Chile se ha tratado de rescatar, y estamos tratando de hacer algunos esfuerzos con la banca y con algunas otras instituciones para que efectivamente no se mida de la misma forma a las empresas de servicios, específicamente servicios, como las de bienes, porque las de bienes es muy fácil tener un patrimonio, por último, dejan en consignación o dejan como aval su misma mercadería que están produciendo y exportando, pero el servicio es mucho más complejo. Ya hay experiencias en Europa donde, por ejemplo, pueden ir y la patente ya es un elemento que les puede servir como de poder tener un crédito. Hay varios elementos que dejo un poco sobre la mesa para que, no sé, sigamos conversando un poco, David, sobre el tema. Excelente, Mauricio. Mira, qué oportuno tus comentarios, porque justamente hay unos aspectos y también que son necesarias que las empresas empiecen a desarrollar, es propiedad intelectual, ¿no? Y es ahí donde justamente nosotros basamos el hecho de que las empresas empiecen a especializarse, ¿no? Porque normalmente cuando no hay una especialización y yo brindo un servicio que finalmente es un commodity, no voy a lograr, digamos, resolver estos puntos, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno, Mauricio, no sé si haya algunas inquietudes adicionales para ir cerrando ya este quinto módulo de capacitación. No sé si hubiesen algunas consultas. Perfecto. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Germán, estás muteado. Perdón, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Bueno, yo más bien mi pregunta es dirigida hacia ti, David, en el sentido que, bueno, yo estoy en Ecuador y llevo varios años acá, y nosotros nuestras oficinas, comerciales en el exterior, todos son muy buenos, todos somos expertos en el tema de comercializar bienes, o sea, camarón, café, cacao. Y en el tema de servicios, pues la estructura aquí en Ecuador, tenemos solamente una persona, su servidor, quien está a cargo de todo el tema de servicios. Bueno, hasta hace un par de semanas ya tengo una compañera que me está ayudando con el tema de servicios profesionales, pero
en el tema de servicios es gigantesco. Entonces, ¿cómo es de estructura en PROMPERÚ para que abarque todo ese tema de servicios? ¿Qué deberíamos hacer precisamente aquí en el viceministerio, que ahora es ProEcuador, para tener un equipo? ¿O cómo está estructurado? Tanto no sé si David me puedas dar un feedback al respecto. Claro, con todo gusto, Germán. Y eso me hace acordar en el año 2004, donde yo era el único que promovía los servicios. Y después de varios años ya tuve un presupuesto razonable y un equipo de trabajo, ¿no? Y los pasos que yo he seguido es lo que un poco Mauricio comentaba, ¿no? Crear información, estadísticas, hacer encuestas a las empresas, buscar que de alguna manera se viabilice mejor que el Perú exportaba servicios, ¿no? O exporta servicios. Nuestra organización, mi querido Germán, y dicho sea paso, te digo que en 2 semanas voy a estar en Ecuador. Yo creo que tú estás en Guayaquil, no en Quito, ¿no? ¿O estás en Quito? Estoy en Quito yo. Ah, perfecto. Entonces, en 2 semanas podemos tener una reunión más amplia probablemente. Seguro, yo te busco. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Mira, nuestra organización responde a lo siguiente. Nosotros hemos definido a partir de un diagnóstico varios sectores. Tenemos 11 tipos de sectores o actividades que hemos, digamos, definido como potencial exportador, ¿no? Y a través del cual nosotros tenemos especialistas que se agrupan por, digamos, por actividades similares para evitar, por ejemplo, tenemos un especialista en software, pero que también ve videojuegos, ¿no? O sea, son, digamos, sectores similares. Tenemos, por ejemplo, a un especialista en ingeniería, pero también vemos todo lo que son servicios a la minería, por ejemplo. Entonces, todos esos vinculantes los desarrollamos y tenemos 4 especialistas y un analista, ¿no? Que de alguna manera integran toda esta plataforma. Están a mi cargo, bueno, yo estoy dentro de la dirección de promoción, ¿no? La dirección de promoción es la dirección a través del cual se desarrollan las actividades de inteligencia de mercados, de promoción comercial y la de desarrollo de oferta, pero la oferta regional principalmente, ¿no? Entonces, debajo de ello estamos nosotros trabajando en toda la parte sectorial y converso con mi espejo. Yo tengo un espejo en cada una de mis oficinas con un especialista en servicios. Es decir, digamos, mi equipo se multiplica a través de mis oficinas comerciales, ¿no? A través del cual tenemos un especialista, pero además, a nivel interno, en inteligencia tengo también un especialista de inteligencia de mercados, en servicios, ¿no? Y esa es la forma como, de alguna manera, nosotros funcionamos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también usamos las oficinas diplomáticas. De hecho, yo capacito anualmente a los diplomáticos en materia de comercio de servicios, ¿no? Porque ellos, al igual como tú muy bien lo has podido evidenciar, Germán, y todo lo que vivimos en este mundo en la práctica, ¿no? Como dicen, un expresidente, para poder ser un buen exportador hay que quemar suela, decía, ¿no? Hay que caminar mucho, ¿no? En la práctica, en la experiencia, eso es lo que se valora muchísimo en ese sentido. Y nosotros capacitamos pues a los diplomáticos. Por ejemplo, la próxima semana tengo una nueva capacitación donde están los embajadores, los agregados comerciales. De manera efectiva, este trabajo funciona porque hay una columna vertical. ¿Quién conforma la columna vertical? Nosotros, ¿no? Como sectoristas, a través del cual nosotros irradiamos los temas que se tienen que atender en los mercados internacionales. Y de esa interacción es que trabajamos de alguna manera, mi querido Germán, ¿no? Ok, muchas gracias. Y si no es mucha molestia, pues una última pregunta. Por favor. Si tienen algún método para seleccionar a las empresas para un evento de promoción, te digo esto porque me ha pasado que hemos seleccionado unas empresas muy buenas. Sin embargo, bueno, ok, el CEO está aquí en Ecuador, pero
los trabajadores no genera empleo directamente aquí en Ecuador, sino que los trabajadores están en Tailandia, el otro está en Perú, el otro está en Argentina, todos los trabajos de él le depositan en una cuenta bancaria en el exterior. Entonces, esos ejemplos extremos estoy porque aquí es un tema de números. El ministro siempre me pregunta, ok, ¿qué tal te fue con esta feria? Y tú le dices, bueno, te pregunta cuánto exportaste, ¿no? Como que fuera un tema de banano o algo así. Entonces no tienes no sabes qué contestar. Y también cuánto empleo generó, tampoco lo tienes a la mano. Entonces, ¿cómo eligen ustedes a las empresas que van a representar en un evento, en una feria, en una misión comercial? Eso es algo también interesante. Nosotros tenemos unos indicadores a través del cual las empresas deben cumplir, ¿no? Primero, evidentemente, tiene que mostrar un grado de experiencia, ¿no? Tiene que tener una oferta diferenciada que permita justamente entender con claridad dónde está la oportunidad. También la empresa debe tener claro cuál es el canal de llegada al mercado. Y si no lo tiene claro, nosotros lo ayudamos también a definir esa parte, ¿no? Porque es que, vuelvo a repetir, al ser un bien inmaterial, definitivamente las empresas no necesariamente, porque aquí llegue directamente un cliente, así lo va a hacer en otros mercados. Entonces, ese es un punto también para nosotros importante. Y finalmente, lo que también nosotros sopesamos es la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tiene? Y en función a eso lo podemos desarrollar en actividades de prospección o actividades de misiones comerciales o finalmente lo que hemos estado mencionando hace un momento sobre el soft landing, es decir, sobre los programas de implantación comercial, ¿no? Pero esas ya son aquellas empresas que tienen una experiencia mucho más amplia y con una oferta más especializada, ¿no? Entonces, sí tenemos métricas a través de las cuales los tenemos que medir porque inclusive mi institución, no es nada, yo creo que varias instituciones lo aplican, si nos exigen a nosotros tener metodologías y procedimientos de selección de empresas, sea de bienes o sea de servicios, ¿no? Claro, nosotros hemos desarrollado la que compete a servicios, ¿no? Así que en eso estamos, pero sí me va a encantar de repente darnos un tiempo ahora que esté en Quito, mi querido Germán, y poder ampliar un poquito más estos temas. Más bien, Nano me va, no, gracias a ti, Nano me va a llamar ya la atención porque creo que estamos ya sobre los tiempos. Perdón, hola David, no está Nano, pero perdón llegar tarde, ¿qué tal estás? Ahí está, sí, perdón. Quisiera agradecer muchísimo a ti, David, también a ti, Mauricio y Javier. Bueno, gracias por acompañarnos siempre, también en los módulos que no te tocan directamente. Entonces, creo que fue muy interesante, muy ilustrador conocer la experiencia también de Chile en la materia y agradecemos también muchísimo los aportes de todos ustedes desde sus varias ópticas nacionales. Yo creo que es realmente un objetivo principal del curso, no únicamente que aprenden de los tutores, sino también que aquí se generan redes y que todos aprendemos de las realidades tan heterogéneas en América Latina. Entonces, nuevamente, gracias por participar y eso ya es la penúltima sesión sincrónica. Nos veremos el próximo miércoles para la última sesión con Javier Peña sobre el tema de los impuestos e incentivos para la exportación de servicios. Gracias y buena tarde y hasta la próxima semana. Lean antes de venir, que está complicada esa sesión. Chao David, chao Mauricio, chao Nano. Chao, gracias, chao, chao. Chao, un abrazo, muchas gracias. Chao, chao.